Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Perfiles y Perfilados, acá en la señal de Telemax. Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles esta noche. Esta noche de jueves, recuerden que este espacio se transmite cada martes y jueves en punto de las 9 de la noche por la señal de Telemax y por las plataformas digitales de nuestra televisora. Asuntos de interés público, se los digo mucho, a cada rato, cada que empiezo el programa digo lo mismo, pero además es cierto, hay un tema. Es el tema de la reforma electoral que está, hay una iniciativa de reforma electoral que está en el Congreso del Estado de Sonora. Hay dos, pero ahorita vamos a hablar de una, la que está acá en el Estado de Sonora. Y está sometida a un procedimiento de consulta que se llama Parlamento Abierto, que lo está realizando el propio Congreso del Estado de las Comisiones. Por eso está conmigo esta noche, le agradezco mucho que me haya aceptado la invitación para platicar con la audiencia, con el público de este espacio, al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sonora, el diputado Omar del Valle Colosio. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Siempre muy agradecido por estar con ustedes y sobre todo en temas que son de gran coyuntura para la sociedad sonorense. Esto sin duda que lo es, porque según entiendo, y usted me dará los detalles, esta iniciativa de reforma electoral está enfocada a dotar a las autoridades electorales locales, tanto de facultades, presupuestos, capacidades y demás, para organizar lo que toca a nosotros de la reforma de la elección al Poder Judicial. Es ¿verdad? correcto, sí. Y sobre todo muy importante retomar el antecedente de dónde viene esta reforma electoral, que es la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo que era el COFIPE antes, ¿no? Antes Ya COFIPE. creo que no me tocó. Sí, había un código De el procedimientos Código Federal electorales. de Instituciones y Procedimientos Electorales, que después del código lo convirtieron a ley, lo Ya. pasaron a ley. Pues todo inicia con la reforma al Poder Judicial a nivel Constitución General, que Sí. fue el 15 de septiembre en 2024. Posteriormente, ya el Estado de Sonora, conforme a lo que nos dice la Constitución, que tenemos que llevar a cabo las reformas locales, el 30 de diciembre del año pasado se publica la reforma al Poder Judicial local. Y derivado de esa reforma constitucional en Sonora, pues se tienen que adecuar las diferentes leyes y tenemos que llevar a cabo un procedimiento extraordinario electoral para elegir a juezas y jueces, magistradas y magistrados en el Estado de Sonora. Corresponde al Instituto Estatal Electoral, como bien mencionas, conducir ese proceso de organización de la elección. Sin embargo, necesita estar dotado de facultades para realizarlo y en qué términos, tiempos y desde luego también hay aspectos presupuestales. Y todo conducido para una elección extraordinaria, y decimos extraordinaria porque no estaba programada una elección para el 2025, ni a nivel federal ni a nivel local, porque acababa de suceder una elección a nivel federal y local el año pasado. Claro. Entonces ahora se someten a votación plazas para personas juzgadoras, que así les decimos textualmente, pero pues es para jueces, juezas, magistrados y magistradas en el Estado de Sonora el 1 de junio de este año. Esta iniciativa la envía al Congreso del Ejecutivo Estatal. Correcto. ¿Sí? ¿Cuáles serían las particularidades de esta iniciativa? Bueno, lo primero es que la ley ya contemple la elección en materia judicial, porque actualmente la ley regula la elección de alcaldías, diputaciones locales y la gubernatura del Estado de Sonora. Entonces, primero, que se pueda el Instituto Estatal Electoral organizar alrededor de lo que es el Poder Judicial. En segundo, también habla de ciertos calendarios que también determina la Constitución en materia del Poder Judicial, porque recordemos que cuando inician los procesos electorales en Sonora empiezan siempre desde septiembre previo al mes de junio, cuando serán las elecciones. Es decir, el periodo electoral 2023-2024 fue de septiembre a junio del 2024, julio del año pasado. Entonces, todo eso lo empieza a regular y sobre todo también empieza a darle forma de cómo se tiene que organizar el Instituto Estatal Electoral para la conducción de una elección de esta naturaleza, que es distinto completamente, porque los distritos judiciales en Sonora son distintas demarcaciones territoriales a los distritos electorales que representan el Congreso del Estado, por ejemplo, ¿no? Sí, ya sabemos, hay 21 distritos locales. Distribuidos proporcionalmente Sí. en cuanto a población. Exacto. Pero aquí no hay una proporcionalidad en términos de población, Correcto. ¿verdad? Es distinto cómo están organizados los juzgados penales, juzgados familiares, juzgados laborales y de distintas materias o especialidades que tiene el Poder Judicial. Entonces, el Instituto Estatal Electoral tiene que trabajar
para que sea equitativa la elección en el estado de Sonora y que todos los sonorenses podamos participar de manera equitativa, pareja, sobre el piso parejo, en la elección para jueces y magistrados en el estado. ¿Y se encontró la manera, o se buscará, si no se ha encontrado, la manera de que sea proporcional en términos de población? ¿O Bueno, es de mucho pedir? la lógica que tiene el Poder Judicial es distinta a la lógica electoral en materia de diputaciones locales. De ahí que el Instituto Estatal Electoral, desde hace ya algunas semanas, desde que pues, ya venía el proceso de la reforma al Poder Judicial, ha trabajado al interior para efectos de lograr justo lo que comentas, de que sea de alguna forma equiparable, ¿no? En ese sentido. Sí, porque bueno, sabemos en términos de población, pues más o menos cuántos habitantes hay por distrito local e incluso Claro. por distrito federal, que son 7. Correcto. Sí, por eso existen, por ejemplo, ciudades como Hermosillo, en donde hay 6 distritos locales 6 distritos locales. y 2 Sí. federales. Y 2 federales, y luego hay otras ciudades donde no hay uno solo, ¿no? Claro. Sí, entonces, o hay, por ejemplo, el Distrito Federal de Guaymas, sí que es grandísimo y llega hasta la sierra. Sí, tiene Sí, 39 municipios, sí, creo. son un montón de municipios, pero con poquita población. Correcto. Entonces, ya sumada, Correcto. se llega a esa proporcionalidad. Sí, porque ¿no? Así, ¿no? la complejidad del proceso es que hay juzgados que pueden estar basados con cabecera en Hermosillo y atender, digamos, en la parte penal, que atiendan diferentes municipios además de Hermosillo y que no necesariamente un juzgado en lo laboral atienda los mismos municipios y que esté igual con cabecera en Hermosillo, habrá diferentes. Por eso es que la organización tiene que plantearse con tiempo y creemos nosotros que el hecho de haber sacado la reforma al Poder Judicial en diciembre del año pasado y ahora esta reforma en materia electoral le da los tiempos exactos al Instituto Estatal Electoral para conducirla. Ahora, sí sabemos que el Instituto Estatal Electoral ha venido creciendo, se ha venido madurando cada vez más porque participan muchísimas personas, no solamente las que están contratadas directamente con el Instituto Estatal Electoral, sino que las sonorenses también y los sonorenses participan en el proceso. Y tiene que organizar todo eso de nuevo el instituto para esta elección, de tal suerte que la ciudadanía sonorense participe en la organización de la elección también. ¿Cuándo debe ser esta elección? 1 de junio. ¿Este 1 de junio? 1 de junio. Ese es el reto. Ahora bien, no es el 100% de todos los espacios de personas juzgadoras. En Sonora existen 122 espacios de jueces y juezas, incluyendo las distintas materias que se tienen. Existen en Sonora 13 magistraturas de carácter regional y existen 7 espacios en lo que es el Supremo Tribunal de Justicia. Lo que marca la Constitución que se aprobó en diciembre pasado es que es hasta el 50% de juezas y juezas y hasta 4 de las magistraturas regionales y hasta 4 de quienes integran el Supremo Tribunal de Justicia. Y el día de mañana, 10 de enero, el Congreso se va a reunir en una sesión extraordinaria para determinar cuáles son las posiciones que pasarán a ser sujetas de elección en este proceso. Entonces no es el 100%, ¿no? Es hasta la mitad. Hasta la mitad, que Correcto. serían más o menos ¿cuántos? Alrededor de 70 espacios, y digo alrededor porque no necesariamente tienen que ser 70 exactamente. Un número par, pues. No necesariamente, porque se tienen que tomar varias excepciones que marca la Constitución que se reformó en el Estado y el acuerdo que vamos a tomar los diputados y las diputadas el día de mañana. Por ejemplo, en cuanto a los juzgados de carácter laboral, no van a ser sujetos de entrar a la elección en 2025, porque son de reciente incorporación, sino hasta 2027 serán sujetos de la elección. No lo mismo para juzgados familiares, penales y de otras materias. La integración de las magistraturas regionales son hasta 4 y de la sala superior hasta 4 también. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, el acuerdo que mañana se prevé discutir en el Congreso exceptúa de participar en la elección en este año a las personas, mujeres que estén en una condición de embarazo o que estén en un proceso de lactancia y también a personas que tengan alguna discapacidad o cuyos hijos o hijas tengan alguna discapacidad. Entonces, el universo se reduce y sobre ese universo tendremos que buscar o elegir los espacios de manera aleatoria para no influir en un proceso de manera subjetiva, sino ser lo más objetivo posible de cuáles son los espacios que van a elegirse. O sea que si en este momento hay una persona juzgadora, digamos que esté embarazada. Si el Poder Judicial le entrega al Congreso la lista de personas juzgadoras del Estado de Sonora.
Posteriormente nosotros, el Congreso, le dijimos al Poder Judicial, envíame información adicional, porque en el acuerdo que vamos a tomar mañana 10 de enero, estamos considerando exceptuar de este proceso a las mujeres que estén embarazadas o que estén en un proceso de lactancia. Pero eso ya es consideración del Congreso. Correcto. Sí. Correcto. O sea, no viene en el No, iniciativa original. en la Constitución únicamente se exceptúan a los juzgados laborales y se exceptúa, por ejemplo, en las salas del Supremo Tribunal de Justicia, se exceptúa al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de no participar en 2025, sino hasta 2027. La posición. Aquí no estamos hablando de nombres de personas, sino de las posiciones que tiene disponible el Poder Judicial. Bien, entonces estaremos eligiendo a presidente del Poder Judicial del Estado de Sonora En 2027. Hasta el 27. Correcto. Independientemente de quién esté. Digo, ahorita hay una persona ahí. Correcto. Sí, pero no estará sujeto el puesto. No, en 2025 no. La Constitución fue muy clara, tiene algunos transitorios en la reforma que se hizo ahora en el mes de diciembre. Menciona que de los 7 integrantes o de los 7 espacios que están en el Supremo Tribunal de Justicia, que son 7, no entran en el espacio de 2025 la presidencia y se deben de priorizar las vacancias que existan al momento de realizar el acuerdo de insaculación. ¿Qué significa eso? Que si el día de mañana a las 10 de la mañana que nos reunimos todo el Pleno del Congreso, tenemos información de que hay vacantes en los tribunales regionales o en la sala superior, en el Supremo Tribunal de Justicia, esos son los primeros espacios que vamos a proponer para que sean sujetos de Porque no están elección. ocupados, pues. Exacto. Sí. Entonces ahí no hay, digamos, o el conflicto es menor, digamos, porque no Sí, deja de ser una especie de conflicto. pues se reduce el proceso de insaculación porque no tendríamos, si hubiesen 4 vacantes, por ejemplo, y la Constitución dice que se deberán elegir en 2024 hasta 4 espacios de los 7 que existen, en ese caso particular, pues ya no tendríamos que sortear a ninguna posición, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo me queda para mandar lo que porque nos queda todavía? Bueno, pues me quedan 3 minutos. A ver, entonces, ¿se contempla un presupuesto? ¿Hay un estimado presupuesto? ¿Van a esperar a que el instituto les dé el dato? Bueno, esta reforma en carácter electoral menciona que el Instituto Estatal Electoral, una vez que se aprueba esta reforma, tiene hasta 10 días para decirle al Congreso cuánto es su presupuesto. Y lo que le hemos dicho al Instituto Estatal Electoral es que nos envíe el monto del presupuesto, pero también un desglose de los tiempos en los que los necesita para efectos de poderlo revisar con mayor detalle. Hay un tema muy importante. Cuando se autoriza la reforma al Poder Judicial el año pasado, el Congreso le consulta a la Secretaría de Hacienda del Estado sobre la procedencia del impacto presupuestal que esa reforma constitucional tendría en las finanzas del Estado. Y la Secretaría de Hacienda contesta de que hará los ajustes correspondientes en materia presupuestal sin la necesidad necesaria de afectar todo el plan que se plantea desarrollar en 2025. Con esa premisa se plantea esta reforma en materia electoral y tendremos que ver qué presupuesto plantea el Instituto Estatal Electoral y habrá que revisarlo también para efectos de que pues, sea un presupuesto austero, que tenga mucha claridad en qué concepto se va a invertir el recurso, desde las papeletas, el tema de traslados que se tienen que hacer, resguardos de los mismos, todo lo que es la logística para su organización. En 2024 la elección, puedo equivocarme con la cifra, pero creo que fueron alrededor de 220 millones de pesos la elección del año pasado. O al menos esa fue la reducción presupuestal que tuvo el instituto del 24 al 25. Creemos que por ser una elección de menor calado, por decirlo así, en cuanto al total de personas o los puestos que se someten a una elección, pues sería mucho más económico que eso, ¿no? Bueno, tengo que ir al corte. Es que habría ahí 2 cosas, ¿no? Sí, cierto, es una elección más pequeña, digamos, pero desconocida en términos de que nunca se había hecho, es inédita. Bueno, el mayor esfuerzo va a ser en comunicación, sí, seguro, ¿no? Es el tema de la comunicación, del cual hemos platicado usted y yo en un par de ocasiones, diputado, y el tema logístico también, ¿no? Total. El tema logístico. Y el tema de socializar, pues de que la gente sepa que ahora puede ir y cuándo puede ir, a dónde le toca ir, Correcto. por quién le toca votar. Bueno, de eso platicamos después del corte aquí en Perfiles y Perfilados. Esa va a estar buena. Sí.